Estimados amigos, estamos una vez más con todos ustedes en vivo, en directo, desde aquí, desde España, cuando son las 12:01, la 1:01 en Israel. Y lo que vamos a hablar son siempre las últimas noticias. Recuerde que como estamos en directo, pues lo que tenemos que decir es directamente lo que está pasando. Y perdónenme que lo diga de esta manera. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, sin duda, mire, hay multitud de informaciones a lo largo y a lo ancho de este mundo, referente a muchas cosas, a muchas situaciones, problemas, guerras, cosas buenas también, avances, retrocesos, de todo. Pero en este canal estamos centrados, nuestro objetivo, nuestro punto de atención es todo lo que esté relacionado con Israel, que si me apura es lo que está pasando en el mundo entero. Pero esto ya es haciendo una reflexión muy amplia. Bueno, vamos a hablar de la última hora en Israel. Y la última hora en Israel que está actualizado hace un minuto. Actualizado, recuerde que no significa que haya pasado hace un minuto, sino que ha sido actualizado hace un minuto. Y se lo voy a poner en pantalla también para que lo pueda usted también observar. Así que atención, esta es la última hora. Actualizado hace, pues mire, me dicen 10 minutos se ha actualizado, esta noticia de hace 10 minutos que se había actualizado. Vamos a ver, estoy hablando de este dato. Permítame un segundito que lo estoy pasando en pantalla. Quiero que entremos primeramente en un acontecimiento. Bueno, lo tengo aquí también en otra pantalla. Voy a ver si lo puedo compartir en la otra pantalla. Dos cositas. Una, activista antigubernamental ha sido acusado de conspirar para cometer un acto terrorista por complot, ni más ni menos que para matar al primer ministro. Esto es lo que se ha compartido hace minutos. Un complot contra el primer ministro de Israel. Ha sido formalmente acusado de conspiración. Bueno, esto tiene consecuencias, evidentemente las primeras consecuencias, pues ya sabe usted para quién es. Pero también quiero decirle que pues también hace muy poco tiempo se ha actualizado esta noticia. 8 heridos eso de un presunto me queda corto, en un presunto ataque con atropello en el centro de Israel. Ya le digo que a mí me parece que hablar de un presunto ataque me parece ya hasta casi vergonzoso que se interprete como un presunto ataque. De presunto nada, yo le diría de esa manera. Le pongo una de las imágenes, vamos a compartirlas en un momento. 8 heridos en este presunto ataque con atropello en el centro de Israel. 2 víctimas se encuentran en condición moderada, otras levemente heridas. El conductor huye de la escena cerca de Kfar Yona y abandona el vehículo de cerca. Testigos presenciales dicen que aceleró hacia la parada del autobús. Le pongo otra imagen a continuación. Permítame que la estoy compartiendo ahora mismo con ustedes. Se la comparto en un instante. Otra de las imágenes que hacen referencia, aquí está, ya se la pongo en pantalla. Esta es la imagen. Una escena en un atropello en la autopista 57 cerca de Kfar Yona, en el centro de Israel. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, 8 personas han resultado heridas en un ataque con un coche cerca de Netanya, en el centro de Israel, y la policía inició una búsqueda del conductor que huyó de la escena, de la escena del crimen, y luego abandonó el vehículo. 2 víctimas, un hombre y una mujer de 20 y 18 años respectivamente, han sufrido heridas moderadas. Otras 3 personas se encuentran en estado leve o moderado y otras 3 más recibieron heridas de consideración leve, según ha compartido el servicio de emergencias de Magen David. Así es como se llama, lo más parecido, solo para entenderlo, a lo que sería en nuestros casos en Occidente la Cruz Roja. El incidente o el accidente, dicen algunos, ¿no? El incidente ocurrió en la ruta 57, cerca de Molicho de Kfar Yona. Los heridos fueron trasladados a un hospital cercano y la policía ha calificado el incidente como un ataque terrorista, una presunta embestida. El autor de los hechos sigue prófugo hasta este momento. Creo que tenemos otra imagen más al respecto. No sé si tenemos, es la misma que estábamos compartiendo al principio, que se la vuelvo a poner otra vez en pantalla. Aquí está.
El propietario del vehículo es israelí y ha sido identificado por la policía y por el servicio de seguridad del Shin Bet, según informa Kan News. Según el medio, las autoridades están trabajando para determinar si el sospechoso robó el vehículo. Los oficiales de la estación y del distrito realizaron búsquedas a lo largo de las carreteras y áreas abiertas con la ayuda de las fuerzas de seguridad. Helicópteros, policiales, unidades de motocicletas y unidades caninas, todas buscando al autor o autores de este, ya se puede decir, como un atentado terrorista. Además, el comandante de la policía del distrito central ha ordenado la activación inmediata de todos los equipos de primera respuesta en las comunidades cercanas, porque no solamente se teme que sea un objetivo terrorista localizado, sino que se puede ampliar a otras zonas. Por tanto, la atención y la tensión, las dos cosas, es máxima. Las fuerzas de seguridad han cercado los cruces hacia Cisjordania, Judea y Samaria, en la zona incluida en la carretera que conduce a Tulkarem, mientras perseguían al sospechoso, según un oficial militar. El jefe de la policía llegó a la escena del incidente, donde se realizó una evaluación. Testigos presenciales y residentes de Kfar Yonan declararon a los medios que se dirigían al trabajo cuando el atacante se cruzó en un carril, aceleró hacia la parada del autobús. Tras atropellar a quienes esperaban en la estación, se dio a la fuga, dejando las víctimas tendidas en el suelo. Una de las personas que estaba allí ha dicho: nunca pensé que vería algo así, fue muy triste. En estos momentos, ha dicho, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar. Después de que el sospechoso se dio a la fuga, ella, es una señora, y otras personas corrieron más a ayudar a los heridos. Los paramédicos han acudido al lugar, han informado de algunos de los heridos. Estaban golpeados y lanzados a casi 15 metros de distancia de la parada de autobús. O sea que ha sido de todo menos un accidente casual. Añadió además que estaban plenamente conscientes cuando llegaron los médicos y relató cómo el vehículo se dirigió a toda velocidad hacia ellos, los atropelló y se dio a la fuga. Dijo a los funcionarios locales también que habían comunicado con la empresa estatal de infraestructuras sobre el tema, pero le dijeron que en esos lugares no eran seguros. Por tanto, se está haciendo una investigación mucho más completa. Bueno, esta es la última hora de lo que ha pasado, pero todavía hay más información al respecto que se lo vamos a compartir en estos momentos. Mire, esto hace 16 minutos, permítame pasar de pantalla también otra vez, porque estoy intentando tener esa información de lo último que ha pasado, y aquí está lo que quiero ponerle. Esto es, atención, mire, le pongo la imagen, es un artículo, una información de hace muy poco tiempo, exactamente se ha compartido hace 16 minutos. Grecia desplegará un barco de salvamento en el Mar Rojo para protegerse de los ataques marítimos hutíes. Un barco de salvamento, un barco de intervención, un barco que tiene otras cualidades. Grecia desplegará, hemos dicho, un buque de salvamento en el Mar Rojo para ayudar en incidentes marítimos y proteger a los marineros. Eso de proteger es muy importante, el dato. No solamente es un buque de salvamento, es de salvamento, claro, pero de protección. Esto indica también la preocupación en Grecia, en este caso, para atajar lo que está pasando, que sin duda tiene influencia en el tráfico marítimo y en lo que está pasando en esa parte del mundo, también relacionado, insisto, con Israel. Dicho esto, le comparto otra información. La tenemos aquí. Mire, este es un grupo, bueno, esto no quiero ni contarlo ya, porque este realmente es que es increíble. Le pongo la pantalla otra vez y le comento lo siguiente. Mire, estamos hablando hoy, lo pongo otra vez, del pánico en Europa, que ha sido el titular que estamos compartiendo con ustedes, y qué es lo que queremos hacer referencia a lo que está pasando en Europa. Bueno, pues mire, lo que está pasando en Europa, se podría hacer una pregunta al respecto. ¿Podríamos hacernos otra vez persecución contra los judíos en Europa? Estamos al día 24 de julio, día 657 desde que empezó la guerra. 657 días, desde el 7 de octubre hasta hoy. Estamos en un ciclo de victoria que sí lo hemos definido, y seguimos con la petición. El Dios de los hebreos dice así: deja salir a mi pueblo. Mire, ¿qué está pasando en Europa? Ese es el tema que vamos a tratar.
y hay algunas imágenes que pudiéramos publicar. Bueno, son imágenes lúdicas en cierta manera, pero se las pongo en pantalla para que las podamos ir viendo. Estamos hablando ahora ni más ni menos que de Francia. Mire, en Francia la población francesa, evidentemente al decir Francia, es muy importante, no solamente por su número, que se habla de más de 300.000 personas, sino por toda la influencia que también tiene en Europa. Y desde hace mucho tiempo, y digo mucho tiempo, esto es una cuestión de estos días, Europa está en una situación muy complicada. Le voy a decir lo que ha pasado en las últimas horas también. Aparte, voy a hablar de diferentes partes de Europa, En este caso, nos vamos a enfatizar o enfocar en Francia. Pero le quisiera hablar de otras partes, como por ejemplo España, ayer, que un avión francés, o mejor dicho, un avión con personas, con jóvenes franceses, fueron, ¿cómo decirle?, vapuleados emocionalmente y literalmente, y una persona esposada dentro del avión, porque empezaron, era un joven de campamentos, venían, estaban haciendo escala y tuvo que intervenir la policía. Digo tuvo que intervenir no porque tuviera que intervenir, sino porque el comandante o el capitán del avión de transporte de pasajeros, parecía que dice que hacía mucho ruido y que no despegaba, o que, en fin, que llamó a la policía. Vino la Guardia Civil Española y de muy malas maneras, y mire que me gusta decir eso a mí, se lo digo de corazón, de muy malas maneras esposó a una señora, la tiró al suelo y la estaba pateando. Y se lo digo literal porque he visto las imágenes, no me la han contado. No las voy a poner las imágenes. Pero literalmente porque de muy mala manera. La podría haber roto un brazo, yo creo, Teniéndola esposado, la levantó, la tiró fuerte así de un brazo. Unas imágenes dantescas. De hecho, ha sido el asunto y va a ser todavía más comentado en las próximas horas, porque todavía no lo he visto en los medios generalistas de España la información. Pero para hacer un resumen y para ir relacionando con lo que pasa en París, lo que pasa en Francia, quiero decirle que caminar por Francia hoy en día con cualquier atisbo de un kipá, un gorrito de los que se llevan en la comunidad judía, o una imagen, una camiseta, algún gesto, alguna señal, es un peligro. Esto no debería pasar en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Pero menos en la Europa de la fraternidad, de la fraternité, la igualité y no sé cuántas cosas más. En esa Europa donde todo es posible en cuanto a libertad, en esa ciudad como París, la ciudad del amor, pues se está convirtiendo en la ciudad de la persecución al pueblo de Israel, en otras palabras, a los judíos. Mire, se dice que la gente allí va libremente caminando por las calles con su kipá, pero eso no es todo el mundo. Habrá alguna persona que lo haga, como aquí puede ser en España, pero eso no es ya lo normal, cuando debería ser lo normal. No van otras culturas, y digo así, otras culturas con todo tipo de ropas muy específicas de su cultura, algunos tapados el rostro totalmente, otros con un cierto tipo de turbante en la cabeza o gorros o lo que sea. Nadie les dice nada, ¿no? Bueno, pues lo que está pasando en Europa es muy grave, pero le digo muy grave, y tampoco es que sea de esta mañana, ni de ayer, ni de hace 2 días. Esto tiene una trayectoria en el tiempo, pero creo que cada vez la situación es mucho más complicada y que requiere que nosotros, como retaguardia espiritual que somos de las FDI, mantengamos un posicionamiento claro de apoyo a la comunidad judía en todos los sitios donde estemos. Mire, en este momento, en el chat seguramente podemos encontrar personas, estamos aquí personas de muchos lugares diferentes. Y digo del mundo, no hablo ni de Europa, ni de España, ni de Israel, el mundo en general. En todos los lugares, en todas las ciudades, siempre va a haber, por lo general, comunidades judías. Por lo general. Aquí la hay en España también. En Francia, ya le digo, más de 300.000 personas. Creo que es la más grande en Europa y la segunda en el mundo o algo así. No estoy muy seguro de ese dato. Después se lo comparto. Mire, el antisemitismo en un país como puede ser de donde haya
Creo que son más, creo que estamos hablando solamente de París, si no me confundo, los 300.000 personas, si no me confundo, solamente creo que es en la ciudad de París, que es la ciudad, la comunidad más grande del mundo y la más grande de Europa, ha alcanzado máximos históricos en los últimos años, y en particular desde que Hamás invadió el 7 de octubre del 23, que lo lógico sería al revés. Bueno, pues ha aumentado el antisemitismo. Este año, estos son datos fidedignos, este año el número de incidentes antisemitas en todo el país, ya hablo de todo Francia, se cuadriplicó hasta alcanzar las 1.676 casos, según el representante de las instituciones judías de Francia, CRIF. La organización que representa a los diferentes grupos franceses da esos datos. En el 2024 la cifra se redujo en un 6% hasta los 1.570 casos confirmados, pero sigue siendo evidentemente alarmantemente alta. Estas cifras lo que no incluyen son numerosos casos que no se denuncian, particularmente dentro del sistema educativo, donde hay una presión absoluta contra la comunidad judía, contra los jóvenes y los niños. El año pasado, y no lo quiero contar de una manera muy descriptiva, se lo voy a contar de una manera, pero no descriptiva. Una niña de 12 años fue dañada, lo voy a decir de esta manera, en grupo. Fue abusada en grupo. Una niña de 12 años. Por 3 jóvenes, dice que motivados por la situación de Palestina, por el odio antijudío, en un suburbio de París. Numerosas personas han sido atacadas o acosadas en las calles, y muchas, como le he dicho antes, evitan exhibir símbolos judíos o israelíes públicamente por temor a sufrir evidentemente daños. El verano pasado, las sinagogas cerca de Normandía y de Montpellier fueron atacadas por pirómanos, y hace apenas 2 meses, creo que lo recordamos, vándalos atacaron 2 sinagogas y el Monumento Nacional del Holocausto en París. Los judíos representan al menos el 1% de la población francesa, pero son el blanco de más del 60% de los crímenes de odio por motivos religiosos. O sea, representando el 1% de la población francesa, los ataques a ese 1% son del 60% más que el resto de sociedades o de grupos. Y esto por motivos religiosos, digan lo que digan. Le pongo una imagen, no sé si la tengo en pantalla, puede ser que se la pueda poner ahora. Sí, se la puedo poner. Mire, esto es una manifestación que sostienen pancartas que denuncian el antisemitismo mientras se reúnen pues para condenar la el presunto daño a esta niña que le he comentado antes. No digo presunto daño, no me cuesta esa palabra. Esa palabra de presunto me cuesta mucho pronunciarla. Así es como lo están publicando, pero eso no es lo que se debe decir a esa niña de 12 años. Fue una manifestación, esto fue el 19 de junio del 24, cuando le hablo de este caso. Fue un escándalo evidentemente de primer nivel en toda Francia. Pero la cosa sigue de la siguiente manera. Es una imagen que no podemos describirla más que como perturbadora, dañina, casi imposible de asumir. Quizás la mejor manera de decirlo es que hay antisemitismo en Francia, pero que Francia no es antisemita. Bueno, eso también se dice en España. España no es un país antisemita, pero hay antisemitismo. Esa es la realidad. No se puede definir todo el conjunto de la sociedad española como antisemita, pero hay buena parte de la sociedad española que no solamente es, sino que genera antisemitismo. No solamente es lo que dice, sino lo que hace. Esto puede parecer una paradoja, porque hay muchos incidentes antisemitas, pero la gran mayoría de la población, incluso en España también digo, se opone firmemente al antisemitismo. Pero hay muchos incidentes. Entonces algo no cuadra. No sé qué, si es que no se dicen, no se publican, no se detectan, no se denuncian todos los casos de antisemitismo, o es que
hay miedo incluso para detectarlos o para decirlo. Mire, esto es una especie, en Francia esto es un asunto muy claro, porque lo que se dice del señor Macron es que tiene una especie de tira y afloja, que se dice, por un lado parece que apoya a Israel, a los judíos, y por otro lado está diciendo que quiere un Estado palestino y que apoya la liberación de Palestina y los pobres gazatíes, y etcétera, etcétera. O sea, hay una, pues es un tira y afloja. Yo lo diría de otra manera, es como una moneda con doble cara. Con doble cara, y lo digo bien esta palabra, con doble cara. Cuando le conviene pone una cara y cuando le conviene pone la otra. Vivimos en una época del auge del judaísmo francés, eso es verdad. También se puede decir en España, en otros países, pero con limitaciones. Y tenemos más amigos que nunca, están diciendo los franceses. Sí, con limitaciones. Sin embargo, al mismo tiempo, también hay más enemigos que nunca. Y esto sí que es sin limitaciones. O sea, por un lado, vivimos en una época donde el judaísmo es algo motivador, que anima. De hecho, nos comentaba don Isabel el otro día ese pasaje de la Escritura cuando habla de que tomarán el manto de un judío y dirán: queremos ir con vosotros porque sabemos que está Dios con vosotros. Es un dato. Estamos viviendo una época de esplendor, pero a la vez estamos viviendo de auge, pero también una época en la cual los enemigos de Israel se manifiestan más que nunca en todos los medios y principalmente en los medios de comunicación. Esta tarde, si el cielo lo permite, les voy a poner no le voy a poner la imagen, se la voy a comentar, y si la voy a poner de una manera que no se vea exactamente todo lo que dice la imagen, pero que es le comento lo que es, y nos la ha mandado alguien que ve el programa asiduamente y que sabe lo que hacemos y cómo lo decimos. Es una imagen que le digo lo que es: una señora, una mujer con un niño que parece que está en condiciones anímicas en los huesos, y lo están poniendo como si fuera una imagen de Gaza. Es una imagen que tiene más de 5 años y no es de Gaza, es de la India o de no sé qué país. Pero esto lo ponen hoy en día, como si fuera de Gaza. Y esto lo ponen no solamente en los medios contra Israel claramente posicionados, sino también en los medios de Israel. No sé cómo ciertos medios, no voy a nombrar ahora porque no quiero poner, como se dice en castellano, el dedo en la llaga. No quiero tocar el dedo en la llaga, pero me sorprende que en medios de Israel con mucha capacidad y mucha difusión no se les ocurra saber si la imagen que está poniendo pertenece ahora, a estos días, o pertenece a hace 5 años y a otro sitio. Y la ponen como si fuera de ahora. O es un malentendido o está hecho a propósito. Lo vamos a investigar, ¿eh? Me parece que es muy importante. Me lo ha dicho una persona que, ya le digo, que ve asiduamente el programa y que sabe de lo que está hablando. Dicho esto, el gobierno está haciendo todo lo posible para combatir el antisemitismo. Voy a ver si tengo otra imagen que hace referencia pues a una de las visitas. Sí, la tengo aquí en pantalla. Esto hablamos de el presidente Isaac Herzog y el presidente francés Emmanuel Macron, que se ha reunido con líderes locales en Toulouse, en Francia. Esto fue el 20 de marzo del 22. Lo digo porque no es de ayer, ni hace 4 días, ¿eh? ¿Qué quiere decirse? Que se ha ido deteriorando poco a poco lo que está pasando en Francia, la relación con el pueblo judío en Francia, con la comunidad judía, sin la menor duda. A principios de este mes, ya hablo de este mes, el señor Macron declaró, hablo de este mes ya, en julio del 2025, no hablo de noticias de hace varios años, declaró un día anual de conmemoración de Alfred de Frus, que fue un capitán del ejército francés que fue condenado injustamente por traición en el 1894, que fue uno de los casos más notorios de antisemitismo en Francia. Hasta tal punto que el presidente Macron ha elegido un día, el 12 de julio exactamente, en el que se recuerda ese hecho terrorífico de antisemitismo contra un, creo que era, no sé si era capitán del ejército francés, judío. Le acusaron de traición, le degradaron, y después de 10 años, que 10 años no, digo, después de que se ha llevado el caso otra vez, se ha reconocido la inocencia del señor de Frus, más de una década después se ha celebrado este día como un día de victoria de la justicia y de la verdad. Yo creo que demasiado tarde, ¿no? Demasiado tarde, si no me confundo. Pues esta es la Francia
en la Francia que se está moviendo hoy en día la situación de lo que está pasando, que como le digo, Europa está ahora mismo en una situación muy complicada. Aquí ven al presidente, el señor Macron. Mire, aunque el antisemitismo en Francia se ha intensificado desde el ataque del 7 de octubre, dicen algunos que la atmósfera es diferente a la de hace una década, cuando, creo que lo recordamos todos, un hombre armado, islamista, claro, mató a 4 hombres judíos y tomó 15 rehenes en un supermercado kosher, hiperkosher, el 9 de enero del 15. Este ataque formó parte de una ola de coordinada del terrorismo islamista contra Francia, bueno, contra Francia no, contra ciertos franceses, no contra Francia entera, aunque se hizo en Francia, que comenzó también, recuerdan ustedes, con la oficina de Charlie Hebdo, ¿se acuerdan? 2 días antes. También se produjo tras un atentado islamista en Toulouse en marzo del 2012, que tuvo como objetivo una escuela judía, además de soldados franceses. Se puede decir que el antisemitismo, se podría decir, que está aumentando en Francia desde hace más de una década. Para muchos judíos está tan claro, que están saliendo de Francia. Mire, a esto me recuerda, pues como todas las cosas en la historia, cuando la comunidad judía es atacada, perseguida, expulsada, indefectiblemente, las sociedades que hacen eso caen a lo más hondo del infierno. Lo digo así para entendernos. Se destruyen. Y eso, el caso muy típico y claro es España, donde la expulsión del pueblo judío, que formaba parte intrínseca eran judíos españoles judíos, judíos españoles, da igual. Fue la decadencia absoluta del grandioso imperio español, que se quedó sin españoles y sin imperio. Esto es la realidad de la historia. Bueno, pues Francia, y no solamente Francia, Europa, está en un proceso de decadencia muy, muy preocupante. Cuando empiezan a salir los judíos de un país, hay que pensárselo muy bien el permanecer en el país. No digo que haya que ser judío siquiera, estoy diciendo en general. Cuando veamos que la comunidad judía en nuestros diferentes países empieza a salir en masa por las persecuciones, es momento de tomar ciertas medidas, de pensar muy bien lo que hacemos, cómo lo hacemos, dónde estamos, qué posibilidades tenemos de futuro, porque la decadencia en Europa es más que clara. No es un comentario, no es un análisis, no es una forma de ver las cosas. Esta es la realidad. Y además, desde el 7 de octubre del 23, resulta que el antisemitismo ha aumentado en todas las partes del mundo. ¿No sería ilógico eso? ¿No sería lo lógico y normal que se apoyara a Israel por las atrocidades que se han cometido contra ellos por los grupos terroristas? Sino es al contrario. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Francia, desde luego, es un país donde las manifestaciones en apoyo de Israel, vamos a decirle que son cotidianas. No, le pongo otra vez otra imagen. Son muy cotidianas, no es decir que sea una cosa rara ni que a escondidas, ¿no? Que, oiga, cuando se manifiestan en Francia, se manifiestan, Ven aquí algunas imágenes. Es una protesta contra el antisemitismo. Esto fue en el 27 de agosto del 24. Ya han pasado unos cuantos meses. Pero cuando se manifiestan, se manifiestan. Claro, es una comunidad muy grande, que tiene presencia. Pero cuando empecemos, insisto en este dato, cuando empecemos a ver a las comunidades judías de diferentes países salir, dejar los países, es momento de pensar dónde estamos nosotros. Es momento. Solamente le digo eso. Lo digo como un escenario posible en una situación en la cual nos vamos a encontrar, sin la menor duda, en los diferentes lugares del mundo. Nos vamos a encontrar con esta situación. En pantalla ven ustedes al rabino Moshe Shebat, que es rabino de la Gran Sinagoga de París. Mire, fortunas en ascenso y en caída. El sentimiento francés hacia la población judía local ha fluctuado desde que llegaron los primeros judíos fíjese lo que le digo este dato, más de 1500 años. En la Edad Media, los judíos frecuentemente fueron sometidos a persecución y los reyes franceses, que tampoco se habla mucho del tema, sometidos a los judíos, me refiero. Los judíos sometidos a fuerte persecución
por los reyes franceses también, que expulsaron a todos los judíos de sus tierras 3 veces. Estos son datos históricos, ¿eh? Esto no significa que no estoy analizando. Datos históricos. Los reyes franceses 3 veces expulsaron a los judíos. En el 1182, en el 1306 y en el 1394. Sin embargo, se estima que había entre 40 y 50.000 judíos en Francia en los años previos a la Revolución Francesa de 1789, aunque no había, se dice, ninguno que estuviera o comunidades en París. Durante la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional Constituyente debatió si su Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano debería incluir a los judíos. Oiga, esto es un dato escalofriante. La Asamblea Nacional Constituyente, cuando la Revolución Francesa, estudió o habló o debatió sobre si se debía incluir a los judíos. Cuando finalmente se otorgó plenos derechos civiles a la población judía, en 1791 fue el primer país de Europa en hacerlo, en el 1791. Mire, Napoleón Bonaparte abolió muchas de las leyes que restringían la vida judía con los impuestos especiales y los guetos, y convocó la Asamblea de Notables Judíos para integrar a los judíos en la sociedad francesa. Son datos que se pueden contrastar en el tiempo, reafirmando al mismo tiempo su lealtad al Estado francés. Hasta el día de hoy, bueno, no está bien dicha la palabra, dicen el sacristán, no está bien dicha la palabra, un responsable de la sinagoga de la Victoria, la sinagoga más grande del país, luce un sombrero el estilo de Napoleón en señal de gratitud. La vida judía floreció en París en el siglo XIX, con la llegada masiva de judíos askenazis de Europa del Este y de judíos sefardíes del norte de África tras el colapso del imperio colonial. Sin embargo, las creencias antisemitas se mantuvieron latentes y se expandieron a lo largo del siglo, llegando a su punto álgido en el caso de Dreyfus, si lo digo bien, Dreyfus, no estoy seguro cómo se pronuncia en francés, a partir de 1989. O sea que hay una rica historia, muy rica en la historia de Francia. Y ahora estamos en un proceso de declive, en un proceso en el cual, aunque hay, y le voy a poner una imagen que es muy interesante, ¿no? Aquí la tengo, perdóneme, aquí está, la voy a poner en pantalla también. Mire, esta es un restaurante en París, esto fue hace poco tiempo, el 11 de julio de este año. Hay muchos restaurantes, hay una abundante vida judía en Francia, mucho más que en España, evidentemente. Pero con todo, como le digo, a pesar de esa abundancia y de riqueza histórica, la cual también se puede decir que se comparte con España, ahora mismo la situación en Europa es una situación muy preocupante. Cuando estamos en julio del 2025, es muy preocupante. Y lo que le quería decir acerca de lo que ha pasado con estos jóvenes, a ver si lo tengo aquí no sé si lo voy a poder poner en pantalla. Permítame un segundo. Creo que sí, bueno, por lo menos puedo poner el titular. Voy a poner el titular, mire. Esto es lo que ha pasado. Está publicado por Enfoque Judío. Es un medio de comunicación. Habla de actualidad, cultura y judaísmo en España. En España. Se ha presentado una denuncia por posible antisemitismo en la compañía Vueling a la Guardia Civil y contra la Guardia Civil porque alegan que fue un acto de seguridad lo que hicieron. El Movimiento contra la Intolerancia, se llama MCI, pide investigar si el desalojo este miércoles de un grupo juvenil de judíos, de jóvenes además, un grupo juvenil en vuelo en Valencia, responde por motivos discriminatorios y si se respetaron los protocolos con menores. Esto ha ocurrido. Hay unas imágenes que ya digo que no las pongo, son tan fuertes, están publicadas en nuestra página la va a ver usted abajo en pantalla, en Twitter, creo que lo he puesto, si no lo voy a poner, pero no lo pongo aquí porque tenemos la norma SAUSTE en este canal de no poner ciertas imágenes y me parece que ha sido además muy degradante ver a una señora siendo esposada, golpeada, ni más ni menos por la Guardia Civil, que la tengo un aprecio enorme.
se lo digo, y además familiar. No digo más que eso. Pero me parece increíble. Increíble porque alguien se ha tomado no la justicia por su mano, porque era injusto todo el hecho, pero lo que más me ha golpeado la conciencia, si lo puedo decir así, es ver como un guardia civil, con su equipo de guardia civil, esposando a una señora, tirando en el suelo, dándola golpes, que ya digo, la podría haber partido el brazo fácilmente. No sé hasta cuándo ha estado detenida, no sé lo que ha pasado hasta este momento, creo que salían hoy de la ciudad. Todavía no tengo claro lo que ha pasado. He preguntado y todavía a esta hora, cuando son las 12:36, no tengo información clara de lo que ha pasado. Solo digo que el Movimiento contra la Intolerancia, MCI, ha presentado este jueves una denuncia penal sobre los hechos ocurridos ayer en un vuelo de la aerolínea Vueling en Valencia para que se investigue tanto si la tripulación, atención, la tripulación como los agentes de la Guardia Civil cumplieron los protocolos para estos casos con menores y se exigió y si existió algún elemento discriminatorio por la condición de ser judíos. De los 52 pasajeros franceses desalojados. Según el Movimiento para la Intolerancia, por su director Esteban Ibarra, la denuncia parte de la sospecha de que la decisión de expulsarlos del avión podría ser motivada por prejuicios religiosos y por la condición judía de los menores. El detonante dicen que puede haber sido que estaban cantando en hebreo. Ahora resulta que cantar en hebreo es un detonante peligroso. No sé si usted ha visto las últimas imágenes de cuando vienen de los partidos de fútbol, los ¿cómo se llama? Los aficionados, que vienen saltando en el avión, gritando con las banderas durante una hora. No sé si usted la habrá visto, seguro. No ha habido ningún caso que la policía haya intervenido. Y resulta que un grupo de jóvenes, de niños, cantan en hebreo y llega la Guardia Civil, los detiene, esposa a la señora a la que llevaba el grupo y se los lleva. Mire, yo no sé lo que significa esto en términos jurídicos, pero a mí me parece que es algo terrorífico, sea de la manera que sea. Por eso voy a seguir esta noticia y voy a intentar, se lo digo así nada más, nada más. Voy a intentar poder hablar con Esteban Ibarra, que es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Le conozco en persona, le he visto, no me conoce porque hemos hablado esporádicamente un día que estuvimos en una manifestación, no tengo relación con él, no estoy diciendo esto nada. Lo que digo es que voy a intentar que nos cuente lo que ha pasado, porque está al tanto, es como le digo, el presidente de este movimiento, que está muy vinculado en todo lo que es intolerancia, en todos los aspectos y en todos los grupos religiosos, sea el que sea, La versión oficial es que era un riesgo para la seguridad del vuelo. O sea, que unos cuantos niños cantando canciones en hebreos, que digo cantando, no saltando ni cantando, era un riesgo. La Guardia Civil, que intervino en el incidente, a petición del comandante del vuelo, con salida desde Valencia hacia París, informó que el desalojo tuvo lugar a las 14:30 del miércoles del día 23, en el aeropuerto de Valencia, en España. El cuerpo de la Guardia Civil explicó que el grupo fue expulsado por su mal comportamiento a bordo. Los menores manipularon el material de emergencia de forma reiterada e interrumpieron la demostración de seguridad de la tripulación. Eso es lo que está diciendo la tripulación, que le dijo a la Guardia Civil. El piloto, al considerar que ponía en peligro el vuelo, ordenó el desalojo. Mire, yo creo que una cosa es el desalojo, podría haber sido un desalojo normal, no puede estar así, bien. Y otra cosa es que tumbaran a una mujer, la esposaran de manera cruel. Insisto, y las imágenes las voy a poner ahora, las ha publicado Enfoque Judío, Así que cuando acabe el programa, pongo el enlace, se las pongo en nuestro canal de X, en nuestra cuenta, y ustedes mismos pueden juzgar si es una expresión mía de sobresalto o es la realidad de lo que ha pasado. La monitora, era la monitora del campamento. Fue esposada por la Guardia Civil en condiciones, como le digo, es que bajo mi punto de vista, intolerable. Por tanto, vamos a seguir esta información. Vueling, la compañía, dice que niega rotundamente cualquier motivación religiosa. Evidentemente la Guardia Civil no tiene motivaciones religiosas, eso está claro.
Pero el hecho que ha pasado lo que ha pasado. Dice, además ha dicho, negamos, esto lo dicen los de Vueling, de forma rotunda, cualquier afirmación que relacione la decisión de nuestra tripulación con la expresión religiosa de los pasajeros involucrados, niños, jóvenes y una señora esposada y golpeada. ¿Eso le parece poca situación a Vueling, que fue lo que los provocaron? Bueno, pues ya desde luego ya le digo una cosa, Mire usted que yo viajo en avión, no digo frecuentemente, ¿no? Y cuando voy yo viajo en el AL. Viajo en la compañía aérea de Israel. Hay vuelos más baratos. Por eso son más baratos. No más seguros. Más baratos. Y no estoy aquí haciendo publicidad, no me pagan por hacer publicidad de nada ni de nadie, Pero le digo que si un vuelo no tomaré en mi vida, te lo digo esto, eso sí que lo digo aquí, será Vueling. Nunca más volaré en Vueling. Nunca más. Porque esto le ha pasado a una señora. Le pasa a un servidor. ¿Y qué hacemos? Un hombre mayor como yo, siendo golpeado y esposado. Bueno, como no sé cantar hebreo, a lo mejor no me pasa nada. Esto es lo que está pasando en Europa. Te lo he contado de una manera literal. Vamos a seguir esto, esta información, y ya le compartiremos. La denuncia es de posible trato degradante, antisemitismo y falta de garantías a menores. El movimiento contra la intolerancia, MCI, los ha denunciado como posible trato degradante, antisemitismo y falta de garantía a menores. Muy grave daño para la compañía, para la Guardia Civil, lamentablemente se lo digo, para España, para Francia y para Europa. Nos quedamos aquí. Nos vemos después, si el cielo lo permite, a las 18:45. Ya le contaré todo lo que está pasando y voy a intentar que alguien que esté relacionado con el caso nos lo pueda compartir muy directamente para que nos ponga en orden. Que sepamos lo que está pasando, Y por favor, cuéntelo. Cuéntelo. Estamos en modo... Hemos activado el modo fe, ¿verdad? Activado el modo fe. Pues cuéntelo, por favor. Compártalo. Que lo sepan todo el mundo, para que, oiga, estemos diciendo, pero ¿qué está pasando? Y a la vez, no solamente llamar la atención, que se sepa, sino pedirle al Eterno, al Dios Todopoderoso, que intervenga en Europa. ¿Cómo? Como crea conveniente. Como crea conveniente. El principio es este. Al que te bendiga le bendeciré, al que hable mal de ti o te maldiga, maldiga, le maldeciré, diré mal de él. Nos vemos después. Le dejo con el viaje a Europa no, viaje a Israel, que está programado. Ahí sí que usted viajará de otra manera, y además con el AL. Insisto, que no me está pagando nadie nada por decir esto, Es que esto va dentro de uno. Un fuerte abrazo, nos vemos después. Le dejo con el vídeo y nos vemos, insisto, ¿a qué hora? A las 18:45, ¿verdad? Sí, aquí está el viaje. Un fuerte abrazo. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel, un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.